Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for Hoy fathers. oramos por los padres. Heavenly Father, we adore Padre Celestial, te adoramos. Toda paternidad tiene su origen en ti. strengthen fatherhood in our Fortalece la paternidad en nuestra hearts of tierra. courage to Dale defend a los and hombres corazones llenos de coraje para defender y proteger lo que es bueno. En sus sacrificios, ayúdalos a mantener a sus familias y consuélalos con buenos amigos. Bendice a nuestros padres, recompénsalos por su amor sacrificado y concede descanso eterno a aquellos que han fallecido. Que los hombres y mujeres que nunca han conocido el apoyo de un padre amoroso lleguen a conocer el de San José. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. the Amén. grace of our Lord Jesus La Christ, gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brothers and sisters, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho my thoughts de and in my pensamiento, palabra, done, obra what I have failed y omisión. through my, Por mi culpa, por mi culpa, through my most por mi gran culpa. Por therefore, eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the a los ángeles, a los santos and you, y my a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. May Almighty God have Dios mercy on us, Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, that we may para merit que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene through prometida. our Lord Jesus Christ, Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro e inmigra en la zona del día, a la vista de todos, emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar, como quien va al destierro a la luz del día, a la vista de todos. Y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el latillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, no te ha preguntado la casa de Israel, la casa de verte, ¿qué es lo que hiciste? Pues respóndeles, esto dice el Señor, este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para ustedes, lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos, irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Do not forget the works. No olvides las acciones de Dios, no olvides las acciones de Dios. Tentaron a Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olviden las acciones de Dios. Con sus altonazos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olviden las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olviden las acciones de Dios.
Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Peter approached Jesus En and aquel, asked him, en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 times? Jesús le contestó, Jesus answered, no te digo hasta 7 veces, not 7 times, sino but hasta 77 times. 70 veces 7. That is why the kingdom of Y les heaven propuso esta parábola. who decided to settle Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. the debtor was brought Al before empezar a him who ajustarlas, owed him a le huge presentaron amount. uno que debía 10,000 talentos. Since he had no way of paying it Como back, no tenía con qué pagar, his master el ordered Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones all his y que property pagara así. in payment of the debt. At that the servant El fell empleado, down, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, be patient with me, ten, and I will pay you ten back." paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Moved with compassion, El the Señor master tuvo of the lástima servant de aquel empleado y lo dejó marchar, go and forgave him. perdonándole la deuda. When that servant had left, Pero al salir, found one of el his empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios he seized him, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, pay back what you owe. págame lo que me debes. Falling to his knees, El compañero a sus pies, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. but he refused. Pero él se negó Instead, he had the y fellow fue servant y lo metió en la cárcel until he paid back hasta the que debt. pagara lo que debía. Now, when his fellow servants saw what had Sus happened, compañeros al ver lo ocurrido deeply disturbed, quedaron went to consternados their master and y reported fueron all a that contarle a su señor todo lo His sucedido. master summoned him and Entonces said el to him, Señor lo llamó y le dijo, "You wicked servant, siervo malvado, I forgave you toda your aquella entire debt. deuda te la perdoné porque me lo pediste. Should you not have had ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero pity on you?" como yo tuve compasión de ti? Then in anger, his Y el Señor, master handed him indignado, over to lo the entregó a los verdugos until he should pay hasta back que pagara the debt. toda la deuda. So will my heavenly Father Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, each of you si forgive cada his cual brother. no perdona de corazón a su hermano. When Jesus finished the Cuando acabó Jesús estos discursos, Galilee, partió de Galilea district of y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Verbum Domini. God has forgiven us far Dios more nos ha perdonado we deserve. muchísimo más de lo que merecemos, Far more muchísimo we are even más capable of. de lo que siquiera somos capaces Far more nosotros, than a muchísimo measurable más sum. de lo que es una suma que se pueda medir. Christian, by grace through El faith, cristiano, por gracia a través de la fe, life of Jesus Christ. debe reflejar la vida de It's a Jesucristo. legitimate question for Es each of una us pregunta to ask. legítima para cada uno de nosotros hacer. ¿Acaso To some mi degree, vida, en cierta mirror medida, the life refleja of Jesus? la vida de Am I Jesús? a reflection of ¿Soy reflejo Jesus in del the Señor world, Jesús my family? en el mundo, en mi familia? If someone that didn't know me observed me, Si una persona que no me conociera me observara en la manera en my que vivo actions, my mi words, vida, mis acciones, mis they palabras, recognize the face of reconocería Jesus.
el rostro de they Cristo, know that I'm a Christian. sabría que soy cristiano. We are not perfect. No somos Far perfectos, from it. We muy are de not lejos. Christ himself, No somos who Cristo is the mismo, eternal Son of the Father, quien es el the Hijo Lamb of eterno God del who Padre, takes el away the Cordero de sin Dios que of the world. quita el pecado del mundo. And our Lord taught us through El words, Señor nos enseñó a través de palabras y acciones concretas. words and actions are Estas palabras y intrinsic acciones to the Christian son life, intrínsecas a la vida cristiana, that if you would take away que or si minimize uno them, las then the quitara o Christian las faith would be disminuyera, unrecognizable. entonces la fe cristiana sería irreconocible. For the Christian, forgiveness Para el cristiano, has to be el at the perdón very top debe of estar a la cima our life. de nuestra vida. And for me in my life, Para mí, en mi vida, forgiveness started el in perdón the family. comenzó en la familia. Starts with mom and dad, Comienza con mamá y con papá, living with one another, loving one another, viviendo juntos, amándose unos a making otros, mistakes with one another, cometiendo errores and unos con forgiving otros one another. y perdonándose unos The a otros. greatest lesson that a parent Esa es la lección más grande que un child padre puede is transmitir a un lesson, hijo. not just La that you lección should de forgive, que no solamente uno debe perdonar, but how sino cómo to do it. cómo hacerlo, That it doesn't always look perfect. que no siempre luce perfecto y a veces se vuelve algo caótico. Simply put, there is no Christianity. Decido sencillamente, no hay cristianismo sin perdón. We learn forgiveness practically and Aprendemos el perdón de manera práctica e incluso cuán caótico puede ser por el Señor Jesús mismo. El Señor nunca nos dice que el perdón es fácil, duele. Look at the cross. Miren a la cruz, Forgiveness is painful. el perdón es doloroso. Father, forgive them for they know not what Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. some of the last words from the cross. Algunas de las últimas palabras desde la cruz. The Lord himself provides us El Señor with the most mismo concrete nos example proporciona of con el forgiveness. ejemplo más concreto How del to perdón him. y nosotros no podemos superarlo a Él. We Cuando cannot miramos a la do cruz, that. no podemos superarlo, But in our lives as Christians, we have pero en to nuestras mirror vidas como that cristianos and attempt debemos reflejarlo that type of e life. intentar vivir ese tipo de vida, la vida Gives us the crucificada. example to follow Él nos da el his ejemplo footsteps. para seguir sus pasos. And those footsteps were not Y esos pretty footprints in the pasos sand. no son bonitas huellas en la arena, Goes, como dice el footprints poema. in the sand. It's a beautiful Las poem. huellas en la arena es Footprints un to hermoso Calvary, poema, sino que las huellas hacia el Calvario they were no blood. son bonitas, The son road to sangrientas. Calvary. El camino al Calvario. God's providence, it was Peter En la providencia de Dios fue Pedro, la roca, who would ask the Lord Jesus, how quien preguntaría al Señor Jesús, forgive. ¿cuán a menudo debo perdonar? The gospel says Peter El Evangelio approached dice que Jesus Pedro and se asked, acercó a Jesús y le preguntó, my brother sins against Señor, me, how si mi hermano often must I peca contra mí, ¿cuán frecuentemente debo forgive? 7 perdonarlo? times? 7 veces. Jesus answered, I say Jesús to le you, not respondió, 7 te times, digo no but 7 veces, sino 70 veces 7. It might make you ponder why Puede que cause que uno medite, ¿cómo es posible que Pedro mismo le haya hecho esa pregunta al Señor? problems with forgiveness Quizás él tenía problemas con el in his perdón life. en su vida. Was he getting annoyed with the other apostles? Él se estaba sintiendo irritado con los demás apóstoles. La Madre Angélica hablaba de esto a menudo en sus programas en vivo. ¿O qué tal? ¿Qué tal acerca de Pedro? ¿Cómo era él? Who knows? ¿Quién lo sabe? Peter follows with the question, Pedro sigue suggestion, la 70 pregunta con una times. sugerencia. ¿70 veces? Maybe he was wondering how long Quizás se estaba preguntando, to do this. ¿cuánto tiempo tendría que seguir haciéndolo? Ya no puedo seguir haciéndolo, se diría él. Times? 70 veces, Can't do it anymore, Lord. ya no puedo seguir haciéndolo, Señor. 7 was the number of perfection. 7 era el número de la perfección, de la God plenitud. finished the work of creation in Dios 7 days. completó la obra de creación en 7 días. Times 70 veces, 7. our Lord took Peter's Señor suggestion and made Tomó it la sugerencia de Pedro y la perfeccionó. The Lord Jesus was essentially El Señor Jesús esencialmente estaba diciéndole a Pedro, deja de contar, stop counting, deja de contar, stop putting limits deja de poner límites
forgiveness. a extender el perdón. Our Lord was saying that there El is Señor estaba diciendo que no hay fin, no end, no limit to the flow of no hay forgiveness límite that we must al offer. perdón que debemos ofrecer. Jesus then offers a parable Jesús of the luego ofrece una unforgiving parábola servant. acerca del The servant owed a siervo vast inmisericordia. amount of debt to El his siervo master. debía una enorme He was deuda a su amo. incapable of paying No the era debt back capaz on de his own. pagar la deuda por cuenta propia. The master forgave the debt out of compassion. El amo perdona And la shortly deuda after, por the compasión. forgiven servant Poco came tiempo across a fellow después, servant who el owed him a siervo much perdonado smaller amount. se encuentra con un He seized him hermano and siervo began que to le debe choke una him, cantidad mucho menor. Lo demanding ve y he pay back empieza what a he owed. estrangularlo, exigiéndole que pague lo que debe. The forgiven servant, the one El that siervo was perdonado, forgiven the great aquel debt, a quien le fue perdonada la gran forgot deuda, how he had been treated. se olvidó cómo él había sido Don't we tratado. forget often? ¿Acaso nosotros no nos olvidamos a menudo cuánto hemos sido perdonados? The unforgiven servant saw no El connection siervo between inmisericordia being no vio forgiven conexión and entre offering forgiveness. ser perdonado y ofrecer perdón. Pope Francis, El commenting Papa on this Francisco, passage, comentando says, acerca de "In the este parable we pasaje, find dice, two en la different parábola attitudes, encontramos dos actitudes that of distintas. God, La de Dios, represented by the king, who forgives representado so por el much Rey, que because perdona God tanto always porque forgives, Dios siempre perdona, and that of man. y la God del always hombre. forgives. Dios Our siempre angels perdona. used to say, El God Padre Ángel solía decir always forgives, que Dios siempre perdona, man sometimes forgives, el hombre a veces perdona, nature never la naturaleza forgives. nunca perdona. We go against nature. Cuando vamos en contra de la naturaleza hará guerra contra nosotros. Always forgives. We Dios sometimes siempre perdona, nosotros a veces perdonamos. Pope St. John Paul II said El Papa San Juan Pablo II dijo que above all el perdón personal choice. es por encima de todo una decisión personal, una decisión del corazón de ir en contra del instinto natural, de pagar el mal con el mal, de cometer represalias. Again, the parable points to the reality that God has forgiven us far more than we deserve. Pero el Señor nos ha perdonado muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de perdonar, mucho más que una suma enorme. Y el pecado más grande del siervo en misericordia es que él se ha olvidado de cuánto el Señor le ha perdonado, de cómo el Señor ha pagado su deuda. El Señor pagó nuestra deuda por completo en la cruz, la firmó con su sangre. En la, la autobiografía de cada uno de nosotros está escrita con su sangre. Se puede decir que su carne es el pergamino y su sangre es la tinta con la que escribe la historia de la vida de cada uno de nosotros, la lista de pecados que nos ha perdonado. Pero él nos pide que firmemos el cheque con Él. Él lo firma y lo paga por completo, pero quiere que nosotros asintamos, quiere que nosotros firmemos el cheque junto a Él. I consent. I want to live this life. I want to Acepto, quiero vivir esta vida, quiero vivir la vida de perdón, la vida crucificada. The peace that we all desire is not cheap. La parte que todos deseamos no es barata. La misericordia no es barata. La misericordia y reconciliación genuinas emanan del corazón de Dios. La paz que Cristo desea conceder nunca viene por sí sola, siempre viene en un paquete. El perdón y la paz. Perdonar es primero, recibir el perdón, extender el perdón, es cuando la paz verdadera viene. Pero primero que nada, cuando nos hemos abierto para recibir, podemos pensar en el corazón como una pista de aterrizaje para un helicóptero. ¿De qué tamaño es mi pista de aterrizaje? ¿De qué tamaño es mi capacidad para recibir? ¿Es pequeña Or is it big? o es grande?
We should strive to be saints. Mother Angelica would often Deberíamos say, esforzarnos por ser santos. La Madre Angélica a menudo decía que todos estamos llamados a ser santos. No pierdan la oportunidad. Un santo es alguien que reconoce su oportunidad de Dios, need for forgiveness, su necesidad de perdón. that I can't pay the debt myself. Que yo no soy capaz de pagar la deuda por mí mismo, yo Don't solo. expect peace until No you esperen yourself paz have sino hasta que ustedes mismos hayan llegado a experimentar el amor y bondad y misericordia de Dios and that you are willing to extend that y gift estén of dispuestos a forgiveness extender ese don de perdón all those who have hurt you, a todos aquellos que lo all han those lastimado a who have uno, offended you, todos aquellos que lo han ofendido a uno, people who have committed incluso personas que hayan cometido graves crímenes, grave injustices against you. graves injusticias en contra de uno. Just simply the willingness to forgive Sencillamente la disposición de perdonar. doesn't mean that you're going to go out with the No significa person que uno va a for a salir coffee con la persona a tomarse un café and develop a friendship with y them, desarrollar una amistad con ellos, but just the willingness to pero sencillamente la for the other person. disposición de rezar por la otra persona, por lo menos. That's where it begins. Ahí es donde comienza Willingness to la extend disposición de mercy, to pray for the extender other person misericordia, that de has rezar por la otra persona offended, que lo ha grave ofendido a uno, injustice even. incluso graves injusticias, Pardon and peace. el perdón We y la hear paz. these amazing, Escuchamos beautiful words in estas sacrament hermosas of e increíblemente peace and hermosas reconciliation. palabras en el Every time sacramento we de la give reconciliación. Cada vez que vamos a confesarnos, escuchamos esas in palabras prayer of absolution, en la oración de absolución, the words justo of antes absolution. de las palabras de Father of absolución. mercies, through the Dios death and Padre de resurrection of your misericordia, por la Son, muerte y resurrección de tu Hijo, the world to ha himself, reconciliado el mundo consigo poured out the Holy Spirit for y the ha derramado el forgiveness of Espíritu Santo sins. para el perdón de los Through the pecados ministry of the church, a través del ministerio de la Iglesia. God grant you Que Dios te conceda pardon perdón and peace. y paz. It's right before the prayer of Justo absolution. antes de la oración de absolución, God gives the gift of Dios pardon da and el don peace. de perdón y paz. So come to confession soon. Vayan a confesarse pronto, pues, y reciban estas palabras. Maybe there is someone here, Eres viewing audience, listening Quizás hay alguna persona aquí que está en la audiencia mirándonos o en la audiencia televisiva que no haya ido al sacramento de la confesión y reconciliación en algo de tiempo, 10 años incluso, hasta 50 años, 80 años incluso. Never too late. Nunca es demasiado tarde. Never too late to receive Nunca es demasiado God tarde has para recibir paid for you. lo que Dios ha pagado por nosotros y pagado Come back and plenamente. receive those words. Regresen y reciban esas Experience palabras the peace that y only experimenten God la can paz give. que solo Dios puede dar. As Christians called to share the life of God, Como cristianos llamados a compartir la vida de Dios y orando en nombre de Jesús, el sumo sacerdote de nuestra fe, ponemos nuestras necesidades ante nuestro Padre en el cielo. El Santo Padre y todos los sacerdotes estén llenos con los dones de sabiduría y valor. Roguemos al Señor. That married couples in their daily lives may bear Que las witness parejas de esposos en sus vidas diarias den testimonio del amor de Cristo por su iglesia. Roguemos al Señor. that all Catholics who are not practicing Que todos los católicos que no están practicando su fe estén llenos con el anhelo por el amor de Cristo en los sacramentos. Roguemos al Señor. for the Franciscan missionaries Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que el amor del Espíritu Santo siempre reine en sus corazones y dé abundante fruto para el reino de Dios. Roguemos al Señor. that the Lord will raise up our Que el brothers Señor resucite a nuestros hermanos que pray to the descansan ahora. Roguemos al Señor. we pray for all those Rogamos por todos aquellos throughout our lives en nuestras vidas wounded us que nos han herido, in any way. que nos han lastimado de alguna manera, incluso
graves injusticias, rogamos por ellos y por su propia salvación y sanación personal, roguemos al Señor. For the people of Colombia, Por el pueblo de Colombia, earthquake earlier que tuvo un terremoto those who lost their lives. durante esta semana, rogamos por todos aquellos que perdieron sus vidas y por todos aquellos que están We pray lesionados de alguna manera, roguemos al Señor. Lord, you reveal your mighty power. Señor, revelas tu gran poder principalmente por tu perdón y compasión. Llénanos constantemente con tu gracia, mientras nos esforzamos por alcanzar las alegrías que nos has prometido en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brothers and sisters, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. be pleased, O Lord, to accept. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, For in your mercy you y al concederle en tu misericordia by your power que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. give you thanks. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. No need of Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. praise you. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando.
To you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, and que bless aceptes y bendigas estos dones, these holy and emblematic este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Steven y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Remember, Lord, your servants Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. in communion with those whose memory Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, James, John, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo by your tu protection protección. through Christ our Lord. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. command that we be Líbranos de la condenación eterna and counted y cuéntanos entre tus elegidos. through Christ. Por Cristo nuestro Señor. Be pleased, O God, we pray, Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. make it spiritual and Que se acceptable, convierta para that nosotros it may become for us en el cuerpo the body and blood y la of our sangre most beloved Son, de tu Hijo amado Jesucristo, Christ. nuestro Señor, On the day before he el was cual, la víspera de su pasión, in his holy tomó pan en sus santas y venerables manos, raised to heaven, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo. and gave it to Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Take this, tomen all of you, y and coman eat of it, todos de él, for this is my porque body, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, the chalice, y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, all of you, tomen and drink from it. y beban todos de él, This is the chalice, porque este es el cáliz de mi sangre, blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos of sin. para el perdón de los pecados. This in memory of Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Resurrectionem confiterebur, Therefore, O Lord, as we celebrate Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Remember also, Lord, your servants who have gone before us with Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. grant them, O Lord, we pray, and all A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Christ our Lord. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, John the Baptist, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicity, Perpetua, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. we beseech you, Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, to make por quien sigues creando todos los bienes, you sanctify them, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quod dixi apostolis tuis, Pacem lingua vobis, pacem meam do vobis,
Neighbor speeches peccata nostra sed finum ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificore quatenade digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui et cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sunabitur anima mea. The bread that I will give, says the Lord, is my El flesh. pan que yo les daré, dice el Señor, es mi carne para la vida del mundo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. May the communion in your La sacrament comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve confirm us in the y nos light confirme en la luz de tu verdad. Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro The Señor. Lord be with Amén. you. El Señor esté con ustedes. May Almighty God bless La you. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifying the Vayan en Lord paz by your life. glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Defend us from evil. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them the grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him who you have sent, Jesus Christ your Son, our Lord. Amen. Our Lady,